Recuerden que por ahí a principios de año nos recibieron con una publicación a través de un comunicado de prensa en la página del SAT, en donde se enunciaba la labor y el plan maestro que iba a echar a andar la autoridad respecto a esa labor recaudatoria para este 2025. Y que dicho sea de paso, recoge cierta base para 2026. Fíjense que este taller, cuando lo estuvimos preparando, cuando lo estuvimos enunciando, es importante considerar la perspectiva que tenemos en la actualidad respecto a la labor fiscalizadora que tiene la autoridad para elevar, sí, su nivel de recaudación, ser más eficiente en esa labor y, por supuesto, contar con todos y cada uno de los elementos que a su derecho corresponda y convenga, por supuesto, a sus intereses para sacar adelante algunos proyectos que, dicho sea de paso, tienen ya en el papel como parte de proyectos de nación y algunas otras deudas, tanto internas como externas, que llega a tener el gobierno mexicano. Y bueno, en ese contexto es en el que nos encontramos con esta nueva actualización en algunas plataformas. Recuerden que por ahí a principios de año nos recibieron con una publicación a través de un comunicado de prensa en la página del SAT, en donde se enunciaba la labor y el plan maestro que iba a echar a andar la autoridad respecto a esa labor recaudatoria para este 2025. Y que dicho sea de paso, recoge cierta base para 2026. En ese plan maestro de fiscalización, recordarás, enunciaba, entre otras cosas, la actualización del portal que hasta este momento pues ya tenemos actualizado. Enunciaba también alguna actualización en algunos formatos respecto a las declaraciones provisionales e informativas de los contribuyentes. Todo esto viene a fortalecer ese eje fiscalizador que la autoridad ha tomado como referente, llamado CFDI. El CFDI, desde hace 10 años, la autoridad proyectó que fuese la columna vertebral de su labor fiscalizadora. Desde hace 10 años aproximadamente, la autoridad empezó a fortalecer y a darse cuenta que no era necesario crear impuestos, no era necesario elevar las tasas de los que ya tienen e incluso tan que se dio cuenta que promueve regímenes fiscales nuevos en aras de tener una tasa preferencial, por poner un ejemplo, en materia de impuestos sobre la renta. Entonces la autoridad se dio cuenta que ante sí tenía una herramienta sumamente valiosa llamada inteligencia artificial, llamada Internet, tecnología, que justamente era el punto principal y medular para poder desarrollar y eficientar esa recaudación, para poder en consecuencia tener todos los elementos que la autoridad necesita para poder ser más certera respecto a presunción de ingresos, rastrear e identificar el origen de los Te mismos. mandamos Y un con ello, pues hoy correo por hoy tenemos justamente esta situación respecto a cómo utiliza la autoridad esa tecnología. Esta DIO justamente encuadra en ese rompecabezas de todo esto que te estoy platicando, encuadra dentro de ese punto en particular que requiere la autoridad tener como información y pues se acaba aquellas concepciones en donde, pues tú factúrale todo lo que tengas que facturar. Tú solicita facturas a diestra y siniestra para bajar impuestos. Ese tipo de ópticas, ese tipo de conceptos que muchos y la mayoría de los empresarios llegan a tener, es importante enunciar que con este nuevo formato empieza a cerrar filas la autoridad, empieza a poner candados en ciertos aspectos que es importante que el contribuyente conozca, se empape y, ¿por qué no? Aunque no son nuevas las disposiciones, pero sí darle una desempolvada a todos esos ordenamientos que ya tenemos y hay que aplicarlos de manera correcta.
Entender que hoy por hoy el contexto que nos rodea en materia fiscal viene con una perspectiva que pretende la autoridad sí fortalecer, sí ser más certera, pero todavía más. El de entender que tenemos también en contexto legal, en contexto jurídico, cierta incertidumbre respecto a las nuevas reformas que se han venido dando en los distintos poderes y niveles de gobierno. En ese orden de ideas es que debemos de entender que esta declaración informativa no es un tema menor. Debemos de entender que la información que debemos de plasmar en ella y el papel de trabajo y cómo estamos procesando nuestra información tiene una principal y especial relevancia. Es por ello que la primera mitad o la primera sesión de este curso va a estar dirigida justamente a identificar justo cada uno de estos puntos para nosotros entender por qué es importante, uno, no confiarnos en nuestro sistema de contabilidad. Probablemente todos estemos ya interactuando con un sistema contable en donde probablemente el marketing de este sistema ya nos advirtió, mira, con un solo clic puedes procesar, puedes generar tus archivos de DIOT y en un solo clic, ya que tienes toda tu información capturada, puedes enviar. Sí, se oye muy bonito, se oye muy padre en el papel, sin embargo, vamos a aprender, vamos a entender que inclusive el software contable que podamos llegar a estar utilizando no es garantía de que la DIOT esté correctamente requisitada y correctamente estructurada. Tenemos que poner atención, tenemos que observar qué es lo que estamos enviando, cómo lo estamos enviando y cómo estamos conformando todos nuestros procesos a nivel administrativo, a nivel facturación, a nivel registro contable. Y dos, tenemos que empezar también a trabajar con el empresario para transmitir, sí, seguridad, pero también importante una correcta asesoría respecto a esa solicitud de comprobantes en el día a día. Tenemos que trabajar particularmente en la razón de negocios, en la materialidad de las operaciones, porque la DIOT con este pulpo que ahora se actualiza, pues venimos de 23, 24 campos en una DIOT previa y ahora con este nuevo formato aumenta 54 campos. ¿Por qué tantos? Bueno, porque el contexto que tiene esa DIOT es justamente darle la información que necesita la autoridad para determinar cómo es que se está moviendo financieramente hablando y fiscalmente hablando el contribuyente. Por eso la amplitud de tantos campos hoy por hoy. Hay que recordar que justamente la DIOT viene a identificar a través de esta información, es meramente información, cómo es que se va moviendo, sí, un punto que tiene que ver con el IVA, respecto al pago, retención, acreditamiento y traslado de todos esos actos o actividades que el contribuyente desarrolla, que van relacionados con sus proveedores y prestadores de servicios. Ojo, esta definición solamente se concreta respecto a y define a todas las operaciones. Aquí no se está metiendo con que si ese acto o actividad fue o no deducible para efectos de ISR y en consecuencia acreditable para efectos de IVA. No, simple y sencillamente dice la DIOT, tienes que informarme todo. Conta, pero es que al momento de informar todo, no me va a cuadrar con la información que probablemente yo esté presentando en los pagos definitivos de IVA, los pagos mensuales. Pues, ¿qué crees? Déjame platicarte que no necesariamente debe de ser que cuadre tanto la DIOT como la información que envías mes a mes. Conta, ¿cómo es que no debe de cuadrar? Sí, te explico. Cuando tú informas un IVA acreditable en tu declaración de pago definitivo de IVA mes a mes, es porque tú previamente aplicaste la disposición o la norma en materia fiscal en función a lo que establece ley del impuesto al valor agregado. Y observaste qué cantidades son, hablan, por ejemplo, personas morales, son las que retuviste desde la perspectiva de personas físicas, qué cantidades fueron las que te retuvieron, o bien
si aplicaste o no correctamente la deducibilidad de un gasto en función a lo que establece el artículo quinto, fracción primera de la ley del IVA. En función a eso, empezaste a dirimir, empezaste a estructurar tu papel de trabajo a efecto de darle la connotación y el tratamiento correcto a esos actos o actividades. Pero aquí en la DIOT, si bien es cierto, sí, respalda eso que enteraste en tu declaración mensual, va un poquito más allá, porque sabe la autoridad que muchos contribuyentes en ocasiones carecen de un control interno, carecen de políticas internas en el quehacer de sus negocios y no cuidan aspectos tan medulares como lo es la requisición correcta de un comprobante. Esto orilla a caer en errores por parte del contribuyente al momento de estar presentando este tipo de declaraciones. Entonces, lo que viene a hacer la DIOD es ese escaneo, ¿de acuerdo? Esa radiografía de esas operaciones que ya le enteraste en tu declaración mensual, ahora quiere que lo desgloses rubro por rubro. ¿Cómo se conforma ese $500,000 de IVA que le dijiste que te ibas a acreditar en la declaración? ¿Cómo se conforma ese $500,000? ¿Quiénes lo componen? ¿Con cuánto lo componen? ¿Cuáles son los comprobantes que lo componen? Prácticamente eso es lo que viene a ser la DIOT. Y esa justamente es la finalidad de esa declaración informativa. Por parte de los contribuyentes, el hecho de que tengan certeza de que todo el detalle de sus operaciones esté acorde a lo que marca el marco regulatorio del impuesto que se está informando, en este caso el IVA. Recuerda que para llegar a una correcta apreciación y aplicación de esta materia, cuentas en tu disposición con no solamente lo que establece la ley, tienes también el reglamento de esa misma legislación, ley del IVA. Adicional, tienes que considerar las facilidades administrativas que contiene una resolución miscelánea. A ello, adiciónale, por ejemplo, los criterios normativos. Esos criterios normativos que te encuentras en el anexo 7 de la resolución miscelánea fiscal, recuerda que son criterios que emite la autoridad respecto a cómo cierta disposición, llámese de la ley del impuesto sobre la renta, del código fiscal o de la misma ley del IVA, tienes que aplicarlo acorde a ciertos criterios que la misma autoridad, a través de este anexo 7, te da a conocer. Por ejemplo, para efectos de saber qué tratamiento se le da a la enajenación de grava o arena, toda vez que es un derivado del suelo y de acuerdo a la ley del IVA, ya te dijo cuál es el tratamiento que le debes de dar a esa enajenación del suelo, entonces el criterio normativo viene a explicarte que aunque si bien es cierto es un derivado, ya al momento de transformarse en grava o arena, pierde la esencia de lo que en texto de ley te quiso grabar o quiso exentar. ¿Me explicó? Entonces, a eso es a lo que se va a dirigir ese criterio normativo. Por eso es importante, respecto a la incertidumbre de aplicar alguna disposición legal, echar mano de estos criterios normativos y, ¿por qué no?, de estos criterios no vinculativos. Esos criterios no vinculativos, por ejemplo, los encuentras en el anexo 3 de la resolución miscelánea fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que te quiero dar a entender o lo que te quiero transmitir es, de acuerdo a ese plan maestro de fiscalización, y vuelvo a enunciar ese documento, recuerda que decía la autoridad en su redacción que para lograr una mayor información, transmitir mayor información al contribuyente, se iban a estar publicando periódicamente estos criterios normativos y estos criterios no vinculativos. Por consecuencia, entonces, la autoridad dice, yo te estoy poniendo todas las herramientas habidas y por haber para que logres un correcto entendimiento y aplicación de esta norma. Y cuando llegues aquí a la informativa, yo voy a comprobar si eso que yo te estoy dando como información, uno, si lo estás leyendo, dos, lo estás aplicando correctamente y tres, en función a ello, me estás declarando correctamente. Porque puede ser que derivado del análisis yo pueda estar identificando quizás algunos errores
donde en el uso de mis facultades puedo ir a revisarte y en caso de encontrar esas inconsistencias y cerciorarme que son ciertas, entonces procedo a aplicar estas sanciones. Sanciones que ya te enuncié allá en el Código Fiscal de la Federación. Y recuerda que con perspectiva 2026 hay por ahí una propuesta de reforma al Código Fiscal donde le va a dar más peso y definición a ese concepto que llama la autoridad comprobantes fiscales falsos. Recuerda que esa palabra de comprobantes fiscales falsos la acuñó desde una reforma al texto constitucional del artículo 19, párrafo 2, en donde comprobantes fiscales falsos, muchos en el área decían, no existen comprobantes fiscales falsos porque pasan a través de ciertas validaciones por parte del SAT. Bueno, ¿qué crees? Esta reforma con perspectiva 2026 te dice en Código Fiscal, pues mira, se entiende y debemos de entender por comprobantes fiscales falsos esto. Y textualmente la propuesta es aquellas operaciones que respalde un CFDI que sean inexistentes, que carezcan de materialidad y razón de negocios. ¿Te acuerdas que hace un momento te dije? Es que muchos en ocasiones tienen la perspectiva de solicitar comprobantes a diestra y siniestra. Bueno, fíjate que ese solicitar a diestra y siniestra comprobantes pensando en cómo disminuir un impuesto con esta DIOT, pues va a ser una herramienta para poner una particular atención a este tipo de prácticas y bueno, en consecuencia, saber si fuese o no tan recomendable solicitar a diestra y siniestra este tipo de comprobantes. Más adelante en la práctica lo vas a ver. El fundamento donde encontramos la obligación de la presentación de esta DIOT está en el artículo 32, fracción octava de la ley del IVA. Y en este artículo textualmente enuncia como obligación para el contribuyente el presentar mensualmente esta información a más tardar el día 17 del mes posterior, aquel al que correspondan los actos o actividades. En contexto también es importante enunciar e identificar la estructura, la fotografía general de nuestra ley del IVA. Y fíjate que es importante identificar porque dependiendo del capítulo y supuesto donde tú te encuentres, es importante identifiques y sepas si el acto o actividad que tú estás desarrollando, llámese que sea gravable, llámese que esté considerando exento o bien no objeto del impuesto. Tres conceptos que son fundamentales para la DIOT y que ésta sea correctamente requisitada, porque en ocasiones también puede existir cierta confusión. Si bien es cierto, este curso no va dirigido a desglosarte paso a paso lo que enuncia la ley del IVA, sí este curso tiene que dirigirse, tiene que tomar ciertos conceptos que te van a ayudar para requisitar tu papel de trabajo. Entonces, vamos a repasar esos conceptos de manera muy breve para despejar probablemente algunas dudas que ya en el requisitado puedan llegar a surgir. Y es más, te va a ayudar también para identificar y revisar los puntos importantes que tienes que revisar en tus CFDIs. Recuerda que tus CFDIs son la base para esta declaración. Esos CFDIs que solicitas son a donde tienes que poner particular atención para saber si le estás dando el tratamiento correcto o no. El primer punto que vamos a considerar es quiénes son los que están obligados al pago del IVA. Fíjate que el artículo 1 dice que son obligatorio o es obligatorio el pago de este impuesto tanto para contribuyentes personas físicas como personas morales que desarrollen, que realicen actos o actividades en territorio nacional. Fíjate que esta pequeña redacción guarda una especial relevancia como parte de esa base para entender todo esto en materia de DIOT. Los puntos importantes son, uno, el contribuyente, sujeto del impuesto. Dos, qué es lo que está grabando el objeto, actos o actividades. Y tres, esta tercera es sumamente importante, que es la territorialidad. ¿Qué es esto? Que dependiendo de dónde esté la jurisdicción
de este ordenamiento legal, es a donde tendrás que dirigirte para entender hasta dónde abarca el concepto de esta legislación. Y solamente tiene circunscrito a el territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que es en territorio nacional donde solamente el IVA puede decidir, puede pronunciarse a si va o no a grabar o si va a dejar exento del pago de este impuesto a ese acto o actividad. Solamente lo que suceda a lo largo y ancho del territorio nacional. Y se circunscribe particularmente a cuatro puntos pilares en actos o actividades, que son enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes e importación de bienes o servicios. Esos son los cuatro pilares. De esos cuatro pilares entenderemos a lo largo de esta legislación que puede ser que haya actos o actividades que son grabados. Y ojo, entiéndase por grabados a que se impone una tasa de gravamen, llámese 16% o llámese 0%, cualquiera de las dos. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un gravamen al 16%, nosotros lo encontramos en los artículos que puedes visualizar en tu pantalla, dependiendo del acto o actividad o del rubro a donde estés realizando o donde estés identificando ese acto o actividad que estás desarrollando. Ese es el punto. Ahora bien, importante conocer esto porque cuando estamos ante un acto o actividad grabado, fíjate que desde la perspectiva del CFDI, el punto particular a observar en la clave o el nodo objeto del impuesto debe de ser o debe de estar asentado la clave 02, sí, objeto del impuesto. Y esto es importante considerarlo porque en el CFDI es sencillo, bajo este contexto, identificar por qué sí le debemos de poner el sí objeto del impuesto. Todo lo entendemos. Sin embargo, empieza a tomar un tinte un poquito complejo para algunos por lo siguiente. ¿Qué hay entonces de los actos o actividades grabados a la tasa del 0%? Bueno, identificar y es importante enunciar que cuando un acto o actividad está grabado a la tasa del 0% es porque lo enuncia o lo dice el artículo 2A de la ley del IVA. Es porque allí lo dice. Si lo dice el artículo 2A, entonces eso que tú estás realizando tiene que ser grabado, ¿sí? Al 0%. Y fíjate, el hecho de que esté grabado al 0% quiere decir que en tu CFDI también tienes que utilizar en la clave o en el rubro objeto del impuesto la clave 02, sí, objeto del impuesto. Ahí es a donde tienes que poner particular atención. Entonces, en este orden de ideas, entendemos en ambos casos que en el CFDI la clave sí objeto del impuesto es importante. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un CFDI en donde una actividad grabado a la tasa del 0%, en el nodo objeto del impuesto viene no objeto del impuesto o, no, o sí objeto del impuesto y no obligado al desglose, que son los enunciados donde particularmente puede llegar a causar confusión de acuerdo a la guía de llenado? Bueno, invariablemente un CFDI que está o que contiene alguna de esas dos claves que acabo de comentar tendrá que pasar por un proceso de refacturación, lo que conocemos como la famosa refacturación, que es cancelar el comprobante, expedir uno nuevo con una clave tipo relación, sustitución de CFDIs previos y corregir el error que estamos comentando. Ese es el proceso en donde tiene que guardarse y cuidarse respecto a este tipo de comprobantes. Ahora, ¿qué pasa entonces con aquellos comprobantes que llegamos a tener bajo el contexto de exento de IVA?